Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por venir, por participar de esta charla tan importante para Espacio Educa. La verdad que es un honor contar con Dani y con Martín. Ambos. El video que estaba teniendo cuando no hace más de 2 meses inauguramos este espacio y los comprometimos a que nos visiten, así que una alegría tenerlos acá y además una charla tan pertinente para el espacio, para lo que estamos construyendo en Esteban Rodríguez, que es hablar de educación, de posibilidades y de futuro. Y queremos hablar a través, o por lo menos la propuesta que el Espacio Educa les hace, Dani Martín, es que puedan hablar a través de la voz de los jóvenes, que escuchen qué es lo que opinan, lo que piensan los jóvenes que conforman Espacio Educa. En este espacio pasan cosas muy lindas todos los días. Hay apoyo escolar a chicos de primaria y secundaria que lo hacen voluntarios, que cursan en la universidad. Hay talleres como ajedrez, defensa personal, teatro. Hay comisiones de fines, chicos que están terminando el secundario. A varios de ellos, algunos docentes, otros estudiantes, les pedimos que formen parte de una experiencia y que les cuenten a ustedes qué es lo que piensan de los aprendizajes en la escuela, de sus posibilidades en este país y del futuro. Y a partir de ahí esperamos escucharlos a ustedes y a sus reflexiones. Perfecto. Vamos a ver el video. Muchas gracias. Vine de Misiones porque allá no había mucho trabajo como hay acá, pero siento que en otro país puede haber más trabajo de lo que hay acá. Y me quedé en el medio porque también está el porcentaje 50 y 50 de querer irme o no, porque también da mi familia y sería como dejar todo atrás y empezar de cero. Queremos conocer la opinión de los jóvenes respecto a la educación, las oportunidades y el futuro, por lo cual les vamos a pedir que expresen cuán de acuerdo o en desacuerdo están con las siguientes afirmaciones. Los temas que aprendí en la escuela son útiles para mi día a día. Si bien sí me sirven en el día a día, yo creo que la materia más importante, vuelvo, que es la tecnología, porque es el futuro, es la que menos bola se le da, por así decirlo. Yo particularmente en mi colegio tenía 2 horas por semana nada más y yo creo que habría que darle un poquito más de atención a eso que a otras cosas. Mis docentes me acompañaron y me ayudaron a encontrar un proyecto. Yo estoy de acuerdo porque primero en primaria conocí a una profesora que me hizo amar en las matemáticas, después me pasé a un colegio técnico y ahí tenía varios profesores que eran ingenieros y que me motivaron a estudiar ingeniería. En mi caso, tuve una profesora de contabilidad que me motivó a querer estudiar lo que hoy estoy estudiando, ya que los otros profesores no me ayudaban en nada. La escuela me dio herramientas para el mundo del trabajo. Bueno, en lo personal, la escuela para mí creo que no, porque en ningún momento mis profesores me hablaron de entrevistas. Tuvimos una clase de entrevistas hace poco, pero bueno, lamentablemente yo sigo en la escuela y todavía no sé si me están dando esa herramienta para un trabajo, como esa educación de un trabajo. Así que en lo personal todavía no creo. Ese fue el primer bloque, va a haber 2 más. A partir de este primer bloque le vamos a pedir primero a Martín en esta instancia y después a Dania que nos hablen un poco de educación en general, habiendo escuchado la opinión de los jóvenes, resumida, pero de esta experiencia de los jóvenes de Espacio Educa. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Perdón por la tardanza, pero fue un día complicado. Es un enorme placer estar acá, particularmente en el panel, con un rector y una vicerrectora, porque la verdad que
deberías estar vos sentado y yo te debería estar haciendo las preguntas, Pablo. Pero bueno, decidiste que fuera al revés. Pero déjeme antes felicitarlos por el espacio. Yo había mandado el video, pero nunca me imaginé cuando me dijeron estamos inaugurando un espacio que era esto. ¿Por qué me parece significativo? Más allá de la magnitud, hay algo que hemos ido perdiendo crecientemente, en parte producto de la situación que vive en la Argentina, pero también es una tendencia en el mundo, en parte relacionada con la tecnología, en parte relacionada con cómo a medida que la tecnología invade muchos espacios y que la vida se hace más difícil en el día a día, hemos perdido los espacios de vida comunitaria. Y la verdad que entrar a un espacio instalado en este lugar y viendo la cartelera de actividades y estar sentado al final de una jornada laboral para discutir estos temas y que esté presente esta cantidad de gente, todos ustedes, la verdad que es una modificación muy sustancial de cómo funcionamos en el día a día. La verdad que es muy estimulante, así que felicitaciones. Lo primero que quiero hacer es aplaudirlos a ustedes. Voy a ir directamente a algunas cuestiones para abordar los dos temas que surgieron en los videos. Pero primero algunas cuestiones generales, que son atinentes no solo a la educación, sino pertinentes también para muchos otros ámbitos de cómo gastamos. Cuando uno ve cuánto gasta Argentina en puntos del PBI, por habitante, la evolución a través del tiempo, no es que Argentina gasta poco en educación. Es que tenemos, como en otras áreas del quehacer estatal, severos problemas para que el dinero rinda. Yo uso siempre una metáfora para entender lo que a mi criterio le pasa a la Argentina. Es imposible, con la educación en particular, pero es imposible que un país prospere si su Estado involuciona. No importa si uno habla de una economía como la china, o no importa si uno habla de una economía como la irlandesa, esos estados funcionan mejor para ordenar la vida cotidiana. Si desordenan la vida cotidiana, desordenan la economía, desordenan la capacidad de progreso, etc. Mi ejemplo favorito para entender cuando yo digo que nuestro estado involuciona y para entender cuál es el posible impacto si eso se replica en educación, en salud, en justicia, en seguridad, en infraestructura, en las jubilaciones, es que cuando se inauguró el tren a Mar del Plata, se inauguró en 1957. Tenía suspensión neumática, alfombra, música funcional individual, asientos reclinables y giratorios, coche, comedor, aire acondicionado, y tardaba 4 horas y media. Y ahora el mismo tren a Mar del Plata es de peor calidad y tarda, si uno tiene suerte, 7 horas. Entonces Argentina tiene un estado que en 60 años hizo que el tren a Mar del Plata tardará 60% más de tiempo. Entonces imagínense si eso se está replicando en todos lados, cómo nos afecta. Entonces Argentina gasta el equivalente a lo que gasta Colombia, Uruguay o Chile en términos del PBI en educación. ¿Con qué problema? Lo mismo que acabo de escribir, con muy bajos resultados. Uno mira en tercer grado, las pruebas te dicen que el 40% de los chicos no lee y escribe correctamente. Cuando uno va a sexto, el 40% no alcanza los contenidos fundamentales de lectocompresión y matemática. Cuando uno va al secundario, solo termina la mitad, pero el 16% termina sabiendo los contenidos que tiene que saber. Cuando uno compara con la evolución o con el desempeño de los países desarrollados, el 25% de mejor desempeño de nuestros chicos en los colegios equivale al 25% de peor desempeño en los países desarrollados, en los países de la OCDE. Es decir, no se salva nadie. Y además de que no se salva nadie, repito, los mejores de los nuestros son el 25% mejor de los nuestros es el 25% peor de los países de la OCDE, y además ese 25% mejor de los nuestros está distribuido muy inequitativamente dentro de la Argentina. Entonces, la pregunta es, Argentina tuvo una ventaja comparativa muy sustancial en materia educativa hace mucho tiempo, y eso hizo que
tuviera un colchón tanto desde el punto de vista de cómo interactuamos como de productividad a la hora de que la economía funcione desde el punto de vista de el desempeño económico y social. Y eso lo hemos perdido, ese colchón, esa ventaja relativa que tenía la generación de nuestros padres, la hemos ido perdiendo a través del tiempo. No es sencillo recuperarla, y eso tiene que ver, para mí, con los dos temas que se abordaron en las preguntas. La primera es si, para recuperar esa ventaja relativa que tuvimos y que ahora perdimos, si los aprendizajes son relevantes para el día a día y para el mundo laboral. Y ahí, si bien había chicos que decían sí es relevante, creo que el sesgo a decir que sí es relevante, porque cuando uno piensa, bueno, la matemática me sirve, poder interactuar con el otro me sirve, poder escribir y leer me sirve, poder saber dónde vivo me sirve, poder saber conocer un poco la geografía me sirve, poder tener conocimientos generales de distintas cosas me sirve. Entonces, es evidente que frente a no tener educación, todo eso sirve, y eso se ve. ¿En qué se ve? Se ve en el diferencial de salario que recibe alguien que pudo acceder a universidad completa, universidad incompleta, secundario completo, secundario incompleto. Se ve que hay un diferencial. De hecho, inclusive en el caso de las mujeres es todavía más importante. El nivel de capacitación o el nivel de educación que llegó una mujer hace que la diferencia, es decir, en las mujeres el nivel de ingreso está mucho más determinado que para los hombres por el nivel de educación. Entonces, es evidente que cuando uno mira la educación en general, ¿me sirve en el día a día? Sí, claro que me sirve en el día a día. La pregunta es, que creo que uno le puede dar una vuelta rosca, ¿me sirve para lo que viene? ¿Me sirve para hacer un diferencial todavía más importante? ¿Me sirve para estar preparado, no en Argentina en términos relativos, me sirve para estar preparado para lo que viene en el mundo? Y ahí es un enorme signo de interrogación y tendemos a creer que no. Primero, porque muchos no terminan, y segundo, porque en materia de contenidos, ¿sí?, si nosotros no sabemos bien lo que se llaman aprendizajes fundantes, es muy difícil, es como un Rusty o un Lego, es decir, uno va construyendo sobre los cimientos que uno puso, y la verdad es, la pregunta es, ¿los puso bien o los puso mal? Entonces, si en matemática, en comprensión de textos, en lectoescritura y en matemática no estamos bien cuando terminamos el secundario, la cantidad de posibles bloques que uno puede construir sobre eso se achican. Y se achican en una dimensión que es extremadamente relevante, que tiene que ver con cuán versátil es el campo que se me abre en un mundo en el cual en la Argentina podemos estar retrasados, pero es una tendencia que va a venir, en el mundo en el cual todo aquello que es ya no mecanizable, todo aquel comportamiento o trabajo o tarea que es codificable y por ende es explicable en términos de una serie de reglas, corre severo riesgo de desaparecer. Entonces la pregunta es, con lo que tengo yo, ¿cuánto más me amplío? Yo creo que esa es la pregunta relevante, por más que, como decía, los chicos van a sentir que lo que aprendieron es relevante para su supervivencia, es relevante para el día a día. La pregunta es relevante para el mundo que viene? ¿Es tan relevante como lo que están aprendiendo los chicos en otras latitudes para el mundo que viene? Y lo que sospechamos, producto de, otra vez, esos aprendizajes fundantes que falla, es que no. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Bien. Después, si quieren, abordamos la otra, ¿verdad? Sí. La verdad que excelente la introducción, Martín, porque efectivamente con el tema de los aprendizajes y con el tema de la educación en general, hay mucho de esto de, bueno, después del tiempo invertido, no voy a decir que no me lleve nada. Está esa percepción, pero la realidad es que la educación hoy en el mundo, pero y en particular en los países como el nuestro, tiene un profundo nivel de discusión respecto de tres hitos o tres dimensiones claves. Una es la inclusión, otra es la calidad y otra es la innovación. En términos de la inclusión, te voy a sumar el ejemplo del tren para que lo puedas decir en un gran ejemplo que tenemos en la Argentina es la ley 1420, una ley de 100 y algo de años que en su momento permitió conformar la nación como tal la conocemos, que permitió pasar de unos 30.000 alfabetizados a casi 100 años después el 98% de la población alfabetizada de acuerdo al modelo de la ley 1420, esto también porque después lo voy a retomar cuando hable de innovación. Y la verdad es que
en aquel momento, con la ley 1420, ustedes saben, lo sabrán, lo habrán visto, lo habrán escuchado, lo estudiaron, no había docentes, las tuvimos que traer, no había formación docente, había muchos lugares donde ni siquiera se lograban hablar los mismos idiomas, ni compartir las mismas identidades culturales. Éramos un crisol de razas, pero además teníamos migraciones e inmigraciones que hacían aún más difícil esa convivencia, teníamos biografías diferentes. Y la verdad que post 1420 nosotros conformamos una nación que, como bien decía Martín, fuimos faro en términos de inclusión para Latinoamérica e incluso observadas por el resto del mundo. Con posterioridad, en 1918 se da la reforma universitaria que amplía las fronteras de la formación superior para una gran parte de los argentinos. En el 2006 se genera la obligatoriedad de la escuela secundaria, otro hito que también hay que marcar como parte de esa política inclusiva. Entonces, cuando uno mira lo normativo dice, che, qué bien que está la Argentina en términos de normas. Cuando uno desgrana y empieza a ver los resultados, pasa como el tren a Mar del Plata. Resulta que en los primeros 20 años o 30 años logramos un impacto relevante para la ley 1420, terminamos en la reforma universitaria y hoy cuando miramos los números, el 50% no termina el secundario, solo del 50% que termina, el 16 de cada 100, o sea, el 16% lo hace en tiempo y forma y tiene los conocimientos necesarios para proseguir su camino en la vida, ya sea los estudios superiores, ya sea la inserción en el mundo laboral. Porque este es el otro punto. Digamos, no es solo una cuestión de estoy preparado para ir hacia la educación superior. No, ni siquiera estoy preparado para incorporarme al mundo del trabajo. Me gusta mucho escuchar siempre, Pablo, los comentarios de los protagonistas, que son los estudiantes, porque me pasó hace un tiempo en Concordia, acompañando a una compañera de la Cámara de Diputados, a Marcela Antola, con chicos de Concordia muy chicos, que yo les preguntaba qué valor le daban a la escuela secundaria y ellas me decían, yo siento que no me prepara para ingresar al mundo de los adultos. Entonces yo le digo, ¿qué es para vos el mundo de los adultos? Y el mundo de los adultos, me dice él, es ir a trabajar, es tomarme un micro, es interactuar con el banco. Digo, ¿no? Ellos sienten que lo que tienen hoy en la escuela secundaria no les aporta nada de todas esas herramientas para ingresar al mundo que les sigue. En este sentido, en términos de inclusión, lo que hemos generado a partir de ese mal funcionamiento que tiene el Estado, y a mí me encanta cuando personas como Martín, que son referentes en la vida política del país, logran decir con todas las letras que el problema educativo no es un tema de plata, ni de inversión en plata, porque efectivamente no solo coincido, sino que además que estoy convencida de que eso es así y que lo que nos falta como Estado es capacidad de planificación y de gestión. No es un problema de presupuesto. Entonces digo, en términos de inclusión, lo que generamos fue un modelo de inclusión excluyente. ¿Qué significa? Que sí, vengan todos, entren. No hay ningún problema. Ahora, yo no voy a hacer nada como Estado, ni para que termines, ni para que progreses, ni para que aprendas algo. Primer tema. Entonces, lo que generamos es una gran estafa a los jóvenes, a las familias y, en definitiva, a toda la sociedad. La segunda cuestión de los aprendizajes tiene que ver con la calidad. La calidad siempre es un parámetro que nos mide en comparación con otros o con otra cosa. En la década de los 90, cuando se empieza a discutir el concepto de calidad educativa, parecía que era el modelo neoliberal que venía a destruir el sistema educativo que Sarmiento había sabido construir. No, Sarmiento construyó un sistema educativo de calidad. Y lo que veníamos a discutir era lo que estaba pasando en el resto del mundo. Ya no se trataba solo de formar personas, sino que además se trataba de formarlas lo suficientemente bien como para que fuesen competitivas en cualquiera de los ámbitos que fueran a enfrentar. Entonces empezó la discusión por la calidad. Y esa calidad es mucho más amplio, digamos, que solamente el contenido de lo que voy a aprender. De hecho, el contenido de lo que me van a enseñar es un pedacito así. Esa calidad tiene que ver con el clima organizacional. Acá hay docentes, hay directivos y lo saben. Esa calidad tiene que ver también con el espacio físico en el cual se desarrolla la actividad. Fíjense el espacio físico donde estamos hoy y la cantidad de actividades que Pablo contaba que se desarrollan y las que uno puede ver. Y les aseguro que quienes participan de acá lo hacen
en ese marco de sentir ese crecer humano, ese desarrollo humano, no solo del buen espacio físico y de lo que aprendo, sino también de la posibilidad de tener un clima organizacional, un clima de ambiente, un ambiente diferente, para que haya una aspiración diferente. Esa calidad también tiene mucho que ver con las competencias. Ya no se trata solo de aprender geografía, biología, historia. Tiene que ver con tener claro los aprendizajes fundantes a los que refiere Martín, básicamente las dos habilidades centrales, comprender la matemática y la lectocomprensión, pero además que eso te permita generar competencias que te dé autonomía. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Hombres libres, mujeres libres, seres autónomos, y más en este mundo. Y ahí me voy al tercer punto del desafío, un mundo completamente incierto. Cuando yo doy clases de contabilidad 1 en la facultad y les cuento que van a estar 5 o 6 años estudiando para ser contadores y la verdad que no les puedo ni explicar qué tipo de trabajo van a hacer, porque cuando Facundo y yo estudiamos, que fue hace re poquito, los dos somos contadores, por eso lo digo, más o menos sabíamos a qué nos íbamos a dedicar. Pero la verdad es que hoy no sabemos, porque los trabajos a los que van a ir, y no es una frase hecha, estos chicos que hoy empiezan primer año, que empezaron hace unos meses primer año, no existen. O no se sabe cuáles van a ser. Entonces lo que nosotros tenemos que generar es capacidad y autonomía para poder tener mayores competencias. Y ahí ingresan muchas cosas en debate. Por un lado, la innovación que tiene que ver con lo que pasa en el aula. Y lo que pasa en el aula y la forma en que se construye el conocimiento es muy diferente a la que se construía hace un siglo atrás. Nosotros seguimos teniendo un modelo educativo muy parecido al del siglo XX, pero con protagonistas del siglo XXI. El conocimiento hoy se construye por múltiples ventanas, ya el docente no es la única ventana al conocimiento, el docente tiene un rol de guía, el docente tiene un rol de acompañamiento, hoy lo decían, ¿no? Tiene un rol motivacional, el docente tiene un ejercicio distinto del proceso de aprendizaje. Pero además también hay que discutir la innovación curricular. ¿Qué es lo que estamos enseñando y cómo se genera ese entramado curricular que comienza en el prejardín y no termina nunca más, porque la educación ahora se prolongó como un estadio a lo largo de toda la vida, donde además voy a ir y venir del sistema educativo muchas veces para volver a capacitarme, a recapacitarme y a actualizarme para poder dar respuestas a esos trabajos que se van creando permanentemente. Y la tercera cuestión tiene que ver con el vínculo. La tercera dimensión de la innovación tiene que ver con el vínculo que se genera dentro de ese sistema educativo que empieza en el prejardín y no termina nunca más, y el vínculo que ese sistema educativo logra generar con el medio socioproductivo donde se inserta. Porque la verdad es que si no escuchamos al otro, al que me va a recibir cuando yo termine el proceso educativo, difícilmente pueda dar respuestas a esa demanda que tengo del proceso educativo. Nosotros en el espacio de evolución en la Cámara de Diputados presentamos dos proyectos que nos parecen, hemos presentado muchos, pero hay dos en términos educativos que nos parecen sumamente importantes. El primero tiene que ver con un plan integral de mejoramiento y fortalecimiento de la educación obligatoria. ¿Y saben qué? Yo tendría que sentirme orgullosa de presentar ese proyecto y la verdad no me siento orgullosa, me da mucha pena, porque estoy simplemente tratando de generar condiciones que permitan recuperar lo que perdimos. Y no lo que perdimos hace un siglo, lo que perdimos hace unos años. Estoy tratando de recuperar que un Estado, por una muy mala decisión, cerró las escuelas 2 años. Entonces quiero que a los chicos que perdieron ese tiempo hagamos algo para que recuperen los contenidos. Y se lo quiero poder decir a todas las provincias y quiero que asuman esta responsabilidad todas las jurisdicciones. Estoy tratando de que en ese proyecto se entienda que la educación es esencial, es un derecho humano, pero que además es un servicio esencial, que no puede ser suspendida porque no tengo gas, como pasa en la provincia de Buenos Aires, porque no tengo auxiliares o porque el agua de las cañerías no sale. Es un servicio esencial. No hay ninguna posibilidad de desarrollo si no hay una apuesta en serio a la educación. En ese proyecto tratamos de generar un proceso de revinculación de los chicos que quedaban afuera del sistema educativo en la pandemia. Hoy
Lo discutíamos con el ministro en la informativa de presupuesto. No se sabe el número. Desconocemos cuántos chicos, pero los que somos docentes sabemos que son un montón, porque las aulas no son iguales a las aulas que teníamos hace 2 años. Por eso digo, no me llena de orgullo presentar ese proyecto. La verdad, sé que es como una especie de, es una obligación, una responsabilidad que tenemos quienes creemos que efectivamente la educación es el camino de las oportunidades. Y el segundo proyecto también nos debería, en algún punto uno podría estar contento, pero la verdad es que también es una deuda. Y tiene que ver con la creación del sistema de acreditación de calidad de la carrera de formación docente. Muchos me han escuchado plantearlo a lo largo de todo el año pasado. En la medida en que nosotros no discutamos como país la formación de nuestros docentes, cometemos 2 errores. Primero, es imposible lograr la calidad de los aprendizajes, porque el docente, si bien el estudiante es el protagonista, el docente es el puente entre el conocimiento y el protagonista. Y lo segundo es que no vamos a poder nunca jerarquizar la carrera docente si no consideramos al docente un profesional igual que el resto de las profesiones. Y la verdad que en la Argentina hace ya muchísimos años el resto de las profesiones pasan por un proceso de acreditación de calidad. Y si no acreditan calidad no pueden tener alumnos, no pueden tener inscriptos, no pueden tener graduados. Y la única profesión sustantiva para la vida de las personas que no hace en la Argentina ese proceso es la docencia. Y a mí me parece que eso es una deuda que también tenemos como país si efectivamente queremos apostar a que la educación esté en el centro de nuestras prioridades y de nuestra agenda. Así que bueno, contarles un poco eso y plantearles que en ese marco es que para mí se dan los desafíos más importantes que tenemos como país. Y esa agenda se replica a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel municipal, y es un desafío que tenemos que tomar todo el Estado transversalmente. Déjame ver Lo del tren. Sí, hay 3 bloques, pero había 2 videos. Déjame elaborar un poquito sobre unas cosas que dijo Dani recién. Yo me había anotado acá el tema de la autonomía. La pregunta en todos los ámbitos del quehacer estatal es si, y esto es distinto cuando estás en un municipio que claramente tiene que ser así, porque estás caminando y los vecinos te conocen. La pregunta es, ¿el ciudadano, la ciudadana, es el centro del desvelo del accionar del Estado o no? ¿O es una última milla? No es el centro, es bueno, nosotros funcionamos así y del otro lado hay alguien que tiene que receptar lo que nosotros hacemos. O es un proceso de, yo quiero brindar esto y requiere hacia adentro un trabajo de gestión para poder hacer eso. Entonces, si el foco es la autonomía de los individuos en una sociedad cada vez más compleja, tenés que repensar desde ese concepto hacia atrás cómo elaborar las cosas. No puede ser que sigamos discutiendo cuánto vamos a invertir en los primeros años de vida, de 45 días a 3 años. No puede ser que sigamos discutiendo eso, si es una inversión que vale la pena o no vale la pena. Eso en la etapa inicial. En lo primario, para ir a propuestas concretas, esto de revitalizar los aprendizajes fundantes, quiere decir más horas, probablemente en una discusión que, si somos sinceros, quiere decir menos horas para otras cosas con las que hemos inflado la currícula. Y tercero, reforzar la formación de los docentes en las áreas que queremos reforzar para que los alumnos tengan esa autonomía. ¿Por qué? Porque Bruno hablaba de la tecnología, pero la tecnología no entra al aula, no es un fin en sí mismo. La pregunta es, ¿utilizan la tecnología para aprender otras cosas? Ejemplo, en Corea usan la programación de juegos para aprender física, porque vos para la trayectoria de un proyectil necesitas entender física. Pero por otro lado, ¿me forman a mí para estar al comando de la tecnología? Si no me metés algo en el aula, que además, si no logré tener mejores docentes para esa parte, es un instrumento que tiene mucha menos potencia de la que debería. Y ahí vamos a lo que decía recién Dania de la formación docente. Yo vengo de familia de docentes, mi hermano es rector de un colegio y hace poco, varias veces, yo me rompí los ligamentos del tobillo. Cuando fui al médico, el médico en lugar de decirme, hola, vos sos Martín, me dijo, vos sos hermano de Román. Y dijo, tu hermano
le salvó o acomodó a mis hijos en el secundario. ¿Por qué digo esto? Porque si uno toma un docente enseña 25 años, 30 pibes, toca la vida de 750 chicos durante un tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué le dimos a los docentes para poder tocarlas de una buena manera? ¿Les dimos ancho de banda para poder prestar atención o se están preocupando de cómo van de un colegio a otro, cuánto ganan, cómo es? Yo siempre digo esto, mi abuela era maestra normal y yo las fotos que veía de las aulas de mi abuela eran aulas homogéneas, con ciertas prácticas sociales que hemos perdido. Entonces, además a los docentes, además de todo lo nuevo, además de haberlos cargado con currícula que es irrelevante, además de no haberles dado los instrumentos para enseñar lo que hay que enseñar, los hacemos cargo de una situación de fracaso de un Estado que generó una sociedad mucho más heterogénea. Entonces, ¿cuánto ancho de banda y posibilidades de disposición mental le doy a un docente para que esté atento a la individualidad para poder transformar la vida de alguien? Eso lo estamos perdiendo. Requiere docentes muy especiales. Había una chica que contaba a mí, requiere una simbiosis, una interacción, una empatía entre el docente y algunos alumnos que por ahí permiten eso, pero no le estamos dando a los docentes ese ancho de banda para poder hacerlo a gran escala. Mira, en el mismo, déjame que, porque lo copamos con el tema, pero todos tenemos en nuestra vida un docente que seguro nos hizo estudiar lo que estudiamos, elegir a los que nos dedicamos. Levantamos la mano, todos tenemos, exacto, lo decía Cristina, todos tenemos a alguien que nos cambió de ese lugar. Pero la realidad es que cuando vos no apostás a la formación del docente, a darle ese ancho de banda del que habla Martín, cada vez eso es más reducido. Cada vez eso es más reducido porque el docente no puede transmitir lo que no tiene. Y nosotros hemos ido trasladando al sistema de formación docente las falencias que íbamos generando en los sistemas anteriores. Por eso es tan importante discutir el tema de la formación docente, para que nosotros podamos tener docentes con las competencias que se necesitan hoy, con ese ancho de banda que se necesita hoy para generar la motivación en el sujeto de hoy, que es el estudiante, que es absolutamente distinto al de hace 5, 10, 15 o 20 años atrás. Eso me parece que es central tener en cuenta cuando uno discute también estas cosas. Y eso es, ¿qué le damos a los docentes? Exacto. Pero también ¿dónde los formamos? ¿Dónde los formamos? Francia tiene 8 grandes institutos de formación docente, Argentina tiene 1.270. Cuando uno lo mira en términos de institutos de formación docente por millón de habitantes, Argentina tiene 6 veces más que Colombia, que Uruguay, con una gran heterogeneidad en su calidad. Entonces, nosotros tenemos que atender esto que decía de un retraso relativo con respecto a otros países y mucha desigualdad interna con docentes que son muy desiguales. Exactamente. Excelente.